Muy bien, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver la comunicación científica. Ya sabemos qué es la comunicación científica. Como recordarán, la comunicación científica es la aplicación del sistema de comunicaciones dirigido a la difusión, diseminación o divulgación de los resultados de la investigación. ¿A qué nos referimos? Cuando hemos empezado a avanzar en la unidad número 1, hemos visto este tema, nociones de comunicación científica. Y hemos llegado justamente a conocer que la comunicación científica difunde elementos del método científico, resultados de la aplicación del método científico. Y hemos visto la diseminación científica, la divulgación científica y la difusión científica en todos sus géneros. Y hemos reconocido que nosotros estamos haciendo en esta materia un informe dentro de la divulgación científica. Los informes y libros son resultado de la divulgación científica como tal. Pero también estamos haciendo la difusión científica en nuestro programa de radio, en Conciencia. ¿Sí? Lo que nos quedaría pendiente a futuro es hacer la diseminación científica que se refiere a la escritura de artículos científicos. Y eso es lo que vamos a justamente hacer y vamos a avanzar el día de hoy. ¿Cómo escribir un artículo científico? Para comenzar este tema, voy a pedir, a ver, Damaris, ¿me escuchas, Damaris? Hola, Damaris. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha, por favor? Damaris Yasmín, ¿está presente? No, creo que no está presente. Voy a poner en el WhatsApp para ver si está presente. Bueno, no está presente en la clase. Me imagino que tiene alguna dificultad. Le dejaremos específicamente para que pueda atender alguna dificultad en la que está desarrollando. Dunia, buenos días, Dunia. Por favor, ¿puedes dar lectura a qué es un artículo científico? En tus palabras, querida Dunia, ¿qué es un artículo científico? Ya, muy bien. ¿Cuál es el público meta de un artículo científico? El público meta de un artículo científico son otros investigadores, así como ustedes son otras comunidades científicas. Por tanto, vamos a ver qué es un artículo científico
considerando este visual. Les pido por favor que puedan atender, puesto que voy a preguntar a alguno de ustedes. Hola, Donovan Albert. Donovan. Buenos días. ¿Qué es el artículo científico? ¿Ya? Y bueno, creo que sí que podemos comenzar, si a todos les parece. Pero ¿cuál es una característica precisa? Perfecto. Entonces, empieza la transmisión. Les aviso por el chat cuando esté en vivo de actividad. ¿Parece? Perfecto. Ya. Estamos hablando de la diseminación Suena todo bien. de un científico a otros científicos. Adelante, Joel. Exactamente. ¿Para qué? Para que pueda ser comprensible o entendible por todos. Muchas veces lo que representa formal para nosotros no es lo mismo para otras Para personas. dar la apertura de este encuentro, En todo caso, vamos justamente es a indispensable pedir ponernos de acuerdo y seguir parámetros la establecidos pública, específicamente. Muy buena participación, Joel. y a continuación al presidente del Servicio de Relaciones Internacionales de la ¿Cuál es la Universidad importancia de Latinoamérica, publicar destinado a en las todos los revistas PM, científicas? profesor González. Para esto, Adelante. a ver, les voy a pedir, escuchemos Bueno, pues yo, buenos este días. video para Buenos días poder tener en para cuenta. todas y para todos. Un gusto estar en esta actividad. Quisiera señalar, en primer lugar, espero que el
núcleo disciplinario tenga registro de la importancia de su trabajo sostenido, ¿no? Estamos en el 13º encuentro y los aportes que vamos a tener en esta jornada, en el marco de un año muy intenso, muy cargado de actividades, para el Prorectorado de Gestión es un aporte muy importante. En el marco del trabajo de este núcleo disciplinario de OGM, no hemos ocultado ni ocultamos el orgullo que la Universidad de la República tiene por, particularmente, nuestra Dirección General de Planeamiento. Este trabajo en conjunto con colegas y ámbitos de distintas universidades de la región nos ha aportado muchísimo institucionalmente y obviamente que tenemos proyectos, aspiraciones de que continúe aportando. Quiero decirles que particularmente desde la perspectiva del Prorectorado de Gestión, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en las conversaciones, en los diálogos internacionales y el trabajo directamente con el Servicio de Relaciones Internacionales, codo a codo, organizando actividades de capacitación, de formación, articulando proyectos, es un componente. Poder participar hoy con ustedes en esta actividad es una pieza más de esta proyección. En los temas que están planteados para hoy, permítanme decirles brevemente, y termino, que obviamente nos interesa todo lo que tiene que ver con el planeamiento y la evaluación institucional, que tiene un acumulado en las universidades de AUGM, pero ese trabajo de mirarnos críticamente en forma permanente está ligado con algunos contenidos que van a estar presentes en la jornada de intercambio de hoy, que me resultan sumamente destacables, que seguramente tiene que ver con esa mirada que ustedes los han incluido en la programación. Y particularmente lo que tiene que ver con concretar políticas institucionales en nuevos pasos respecto a las políticas de género y de equidad en nuestras universidades. Nuestra universidad viene desde hace varios años trabajando en estos temas, pero hay que decir claramente que en los últimos años, incluido pandemia, hemos concretado desarrollos muy importantes. Y el otro es el del relevamiento continuo, que es el que nos permite tomar... Explico. elementos para la mejor toma de decisiones. Las revistas de divulgación son aquellas revistas que encontramos específicamente, por ejemplo, en la plaza principal. Cuando vamos a un puesto de periódico, ¿sí? Probablemente encontremos, bueno, revistas como esta, donde se pueden contar. Esta es una revista de divulgación, pero hay otras revistas, ¿sí? Hay otras revistas que son las revistas científicas, donde están hechas específicamente, ¿para qué? Para poder específicamente conocer artículos científicos. Y son estas revistas, muchas de ellas producidas por universidades o editoriales científicas, grupos de comunicación, y que forman parte de bases de datos, por eso se llaman indexadas, porque forman parte específicamente. En todo caso, las revistas científicas son aquellas desarrolladas exclusivamente para la publicación de artículos científicos, y es la forma más común de poder difundir la ciencia. Todo lo que nosotros hemos avanzado o estamos avanzando en teorías de la comunicación
sencillamente surgen porque son artículos, o sea, son el resultado de artículos científicos publicados en estas revistas. Para acceder a estas revistas, pues sencillamente uno tiene que suscribirse. No puede encontrar en cualquier lugar, se tiene que suscribir. Entonces, las revistas científicas. Por favor, Enrique Guzmán, Enrique. Buen día. ¿Puedes dar lectura, por favor, a lo que está señalado acá? Y luego me dices, ¿cuál es la diferencia entre las revistas indexadas y las no indexadas? Creo que la evaluación institucional, el planeamiento estratégico y reflexionar sobre la gestión universitaria ayudan a que nuestros órganos de gobierno, en sus diferentes espacios, puedan tomar decisiones ajustadas, responsables y de política que nos permitan transitar esos momentos y poder asumir el rol a su cabalidad que tenemos. Nosotros también el trabajo de Álvaro en particular, el compromiso y de todas las y los integrantes de estos núcleos. Para UGM es fundamental que las personas que se comprometen puedan sostener los espacios y es una demostración este propio encuentro. Las escuelas ¿Cuál es la diferencia entre revistas indexadas y no indexadas, Enrique? Creo que nos permite decir que este espacio está consolidado y es un espacio fundamental para UGM y para nuestras universidades. Venimos también de un proceso de elaboración de planes estratégicos de UGM, donde este núcleo fue fundamental para que los diferentes órganos de UGM también pudieran asumir con compromiso y responsabilidad la tarea de llevar adelante. Bueno, vamos a partir de lo que es bases de datos. ¿Sí? Bases de datos se refiere específicamente a un listado. ¿Ya? Es decir, que forman parte concretamente de un conjunto de datos específicamente. Por eso es una base de datos. Es una revista que está enlistada conjuntamente a otras revistas. Y a lo que me refiero específicamente es que, bueno, hay sistemas que están dirigidos a recopilar o a poder generar, coleccionar revistas. Y estos se llaman sistemas de bases de datos y algunos sistemas de indización. Sistemas de indización y bases de datos. Una revista indexada puede ser parte de una base de datos o de un sistema de indización. Entonces, ¿qué es una base de datos o un sistema de indización? Es un agrupamiento académico técnico integrado por docentes, por favor, Claudia Angélica, Claudia, Erquicia, muy buenos días. ¿Qué es una base de datos y qué es un sistema de indización? Para responder esto, por favor, puedes dar lectura a esto que estoy marcando con celeste y me puedes luego decir con tus propias palabras qué es una base de datos. Luego de cada módulo daremos un espacio para intercambio, reflexiones y preguntas. Vamos a comenzar con el primer módulo, en el cual se van a presentar tres posiciones respecto a los procesos de evaluación institucional, los planes de desarrollo institucional y la incorporación de la política de género, para que las experiencias en cada una de estas universidades. Comenzamos con la primera presentación a cargo de la Universidad Nacional del Nordeste, la tercera evaluación institucional de la Universidad Nacional del Nordeste, que va a estar a cargo de la licenciada docente de la universidad, su coordinadora del sistema de evaluación permanente de la UNE, la licenciada especialista Blanca Sobo. Blanca, adelante. Alba, ¿se escucha bien? Sí.
¿Estás segura? A ver, una base de datos es una página web, es un listado que está desarrollado para revistas, como por ejemplo esta base de datos, que enseguida les va a salir, redalic.org. Esta base de datos está desarrollada por la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿ya? Y aquí específicamente se tienen 1474 revistas en línea. Es decir, esta es una plataforma gratuita en la que ustedes pueden encontrar artículos científicos, ¿ya? Existen artículos científicos y han sido indexadas estas revistas. Vamos a ver por Bolivia. En Bolivia, ¿cuántas revistas forman parte de esta base de datos que se llama Redalic, que es desarrollada por la Universidad Autónoma del Estado de México? Ahí está. La revista Perspectiva, Ciencia Médica de la Universidad Mayor de San Simón, la revista Boliviana de Química de la San Andrés, la revista Boliviana de Derecho, la revista Enfoques, el CIET, el Journal de la Selva Andina, Tincasos de el PIEF, Punto Cero de la Universidad Católica acá regional, Ajayu de la Universidad Católica también de La Paz, Luz y Vida acá de San Simón, Ciencia y Cultura también de la Universidad Católica de La Paz. Aquí, como ustedes pueden ver específicamente, estas forman parte de las revistas indexadas de Bolivia. Tienen que tener un conjunto de requisitos para ser admitidas. Esta es una base de datos, ¿sí? Y una revista indexada es una revista que forma parte de esta base de datos, que aparece aquí en estas publicaciones, ¿sí? Este es un ejemplo, Redalic, ¿sí? Esta es una base de datos gratuita. Ustedes pueden acceder a cualquiera de estas, ¿ya? Pero también existen bases de datos que son de pago. Por ejemplo, esta. EBSCO. EBSCO es una base de datos EBSCO es una base de datos que responde concretamente a bueno, que lo que hace es digitalizar revistas completas. Pero para acceder se tiene que pagar. Recién que me habías congelado algo, así que estaba como media preocupada. Digo, ya veo que mi conexión ahora es la que falla. Se tiene que pagar. Y en muchos aspectos, estas revistas se digitalizan para que los investigadores podamos acceder a la misma. Ujú. Entonces, esas son bases de datos, ya. La primera, Redalic, esta es gratuita. Esta segunda es pago, hay que pagar, ¿ya? Pero hay otros sistemas que son muy, pero muy, bueno, que son también sistemas de pago, pero que no solamente ofrecen acceso no solamente ofrecen acceso ya a las revistas, sino que acceden o permiten establecer los indicadores bibliométricos
ofrecen datos estadísticos. Y el más conocido es el que están viendo ustedes, Web of Science. Web of Science no es simplemente una base de datos, no. Web of Science representa específicamente un sistema que permite no solamente acceder a las revistas, sino que también tiene indicadores, índices, indicadores que se llaman bibliométricos, ¿ya? Es decir, aquí hay revistas que son indexadas en este sitio y lo que hace es sacar indicadores de estas revistas. Y estos se llaman sistemas de indización. Estos se llaman sistemas de indización. Obviamente, para acceder a esto hay que pagar. Y este es el sitio más conocido que permite la divulgación, no solamente de artículos, sino también de indicadores de quienes los han escrito. Los sistemas de indización son aquellos que ofrecen específicamente indicadores, como por ejemplo la cantidad de veces que se repite un artículo o es citado en la bibliografía de otros artículos. Cuando nos referimos a los índices bibliométricos, estamos hablando específicamente a quizás el más conocido de todos ellos, que es el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto mide la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un año concreto. ¿Ya? En estos sitios, en este sitio Web of Science, no solamente podemos acceder a las revistas, a los artículos, sino también que podemos encontrar reportes donde se presenta este indicador que es el factor de impacto. A ver, y les explico. El factor de impacto es una medida estadística. Lo que están viendo ustedes es un listado que se publica en este sitio Web of Science más o menos cada mes de septiembre, una vez al año. Y lo que hace es identificar, por ejemplo, la revista Nature. ¿Cuántas veces ha sido mencionada en el resto de las revistas? Las revistas Science, etcétera, etcétera, etcétera. Estas revistas, ¿cuántas veces han sido mencionadas? Aquí se puede ver lo que se llama el factor de impacto. ¿Sí? Como ven en esta columna que es de color celeste. Y para poder calcular el factor de impacto, lo único que hace esta empresa, esta institución, pues es sacar un cociente, una comparación entre la cantidad de veces que los artículos son publicados en la revista en los años 1 y 2 y que fueron citados en el año 3 sobre la cantidad de artículos citados en la revista. O sea, específicamente, la cantidad de veces que se repite un artículo publicado en una revista con la cantidad de artículos que es publicado específicamente en esa revista. Se divide. Y esta división establece y permite generar este factor de impacto, que es un índice estadístico de frecuencia. ¿Sí? Y es el más conocido porque no es el único. Como ustedes pueden ver, existen otros que también son muy conocidos de manera concreta. ¿Ya? Entonces, un sistema de indización
es aquel que no solamente ofrece un acceso a las revistas, sino también permite establecer los índices bibliométricos y estadísticos de su respectiva aplicación. Ofrece información estadística de las revistas científicas. Y el más conocido es Web of Science, este sitio que justamente oferta lo que se conoce como el factor de impacto, que es el índice que permite saber la repetición o cuántas veces ha sido mencionada una revista en la bibliografía de otras revistas como tal o artículos como tal. ¿Sí? ¿Se ha entendido alguna pregunta de lo que es el factor de impacto? ¿Alguna pregunta de lo que es el sistema de indización? Voy a ahondar, pero ¿por qué digo que se refuerza? Porque en el 2018, cuando se piensan las áreas estratégicas para pensar el plan de desarrollo institucional, se piensan objetivos. ¿Alguna pregunta? Flor González. Orientados a la construcción de una institución saludable por un lado y libre de violencia basada no solo en el género, sino también en razones étnicas, de creencias religiosas, cuestiones que muchas veces pensamos superadas, pero que cuando entramos a mirar las prácticas desde un lugar más sensibilizado, vemos que siguen vigentes y que muchas veces generan la separación, la huida, por pensarlo de alguna manera, la salida de la universidad, ya sea por razones laborales o por cuestiones de estudio y acá. ¿Alguna pregunta? La universidad adhiere explícitamente a la RUCE y en esta adhesión a la RUCE adhiere a la ley ICAE. Isaac Quesada. Es importante este punto de inflexión porque, bueno, nosotros, digo, muchas Ya. Los sistemas de indización no solamente ofrecen acceso a las revistas, sino también los sistemas de indización permiten establecer indicadores que son conocidos como indicadores bibliométricos, medidores de frecuencia. Si nosotros podemos, no sé, acceder a una red social, vemos el impacto que produce ello a partir de la cantidad de likes, a partir de la cantidad de visualizaciones, a partir de la cantidad de comentarios, la cantidad de veces que ha sido compartida una publicación. Pues esto se ha generado mucho más antes que ello. Y bueno, estas empresas o esta empresa pues ha medido justamente la popularidad, por decir, de una revista, como justamente ella ha sido, cuántas veces ha sido citada en un índice. Pero ojo, no cualquier revista, sino solamente aquellas que están referidas específicamente en un ámbito, forman parte de este sitio, Web of Science. Ya no es cualquier revista. Para que una revista forme parte de este sitio, hay una serie de exigencias. Una revista que se publique en idioma inglés es lo primero. Segundo, que tenga justamente pares académicos que puedan revisar la misma. Tercero, que pueda justamente corresponder puntualmente a esos elementos, ¿no? Bien. No es el único sitio, ¿ya? No es. También se encuentra otra base de datos, Scopus, que es justamente esta también europea, ¿ya? Dentro de lo que es la comunicación científica, encontramos justamente el concepto de bibliometría, informetría y cienciometría. Ustedes han avanzado estadística. Cuando aplicamos estadística en la comunicación científica, generamos estos campos: bibliometría, cienciometría e informetría.
¿Qué es la bibliometría? Jennifer Solares. Jennifer. Muy buenos días, Jennifer. ¿Qué es la bibliometría? ¿Puedes dar lectura, por favor, al concepto y luego decir con tus propias palabras? Ellas son las autoridades, digamos, el equipo, no ellas son la autoridad de aplicación del protocolo ante situaciones de violencia de género, identidad de género y discriminación. Nos parece importante eso porque nuestra universidad no cuenta con un espacio de consejería institucionalizado, pero sí el equipo técnico interviene en algunos casos a los modos de consejería. Bueno, el consejo que recién les contaba y la representación. Y en las unidades académicas lo que tenemos es, bueno, 2 carreras de posgrado, de especialización con abordaje específico en la temática, un programa ¿Qué es para ti? orientado a la formación y a la asesoría. En este programa lo que se ha promovido es la capacitación, fundamentalmente la capacitación con sectores externos a la universidad. Ha sido el programa el que ha capacitado al municipio de la ciudad de Villa Mercedes, al municipio de la ciudad de San Luis, a gremios, a instituciones escolares, en torno a perspectiva de género y abordaje de prácticas sociocomunitarias. Más que la comunicación escrita, la comunicación científica. ¿Sí? En esta bibliometría aplicamos la estadística específicamente en los libros. ¿Cuántas veces se repite un nombre, por ejemplo, el nombre de un autor en la bibliografía, en las bibliografías de los artículos? ¿Cuántas veces se repite el nombre de un artículo como tal? ¿O cuántas veces se investiga un tema? Cuando hablamos justamente de la bibliometría, estamos hablando de la aplicación de la estadística específicamente en un campo completo, en los libros o artículos científicos, con un análisis basado específicamente en ellos. Bibliometría, no se olviden, metría significa medir, biblio, libros. Por tanto, aquí lo que se hace es contabilizar frecuencias de nombres, publicaciones, las veces que se repite el nombre de un autor, de un libro, de un artículo, un país. ¿Cuántos autores bolivianos son utilizados en las bibliografías nacionales, etcétera? Esas, pues, están concretamente señaladas en el marco de la bibliometría. ¿Alguna pregunta? Hay 2 propósitos institucionales explícitos que están orientados directamente a pensar la perspectiva. Gracias, Jennifer. ¿Y cuál es la diferencia con la cienciometría? Vamos a preguntar. Michelle Sandy. Michelle. Muy buenos días. ¿Puedes dar lectura del concepto de cienciometría y decirme cuál es la diferencia con la bibliometría? No. ¿Cuál es la diferencia entre cienciometría y bibliometría? Hace un momento hemos señalado lo que es la bibliometría y ahora acabas de leer qué es la cienciometría. Entonces, ¿cuál es la diferencia, según tú? Explícitos que es de construir una política institucional dirigida a promover el cuidado integral de las personas y promover una... Pero también la bibliometría
involucra las matemáticas y la estadística. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Grandes lineamientos donde se enmarca la política institucional de la Universidad Nacional de San Luis, tendiendo a la reparación y a la equidad. Bueno, dentro de esa área estratégica, con esos objetivos, lo que recién les decía, Comparando los conceptos, ¿cuál es la diferencia? razones de orientación política, orientación sexual, identidad o expresión de género, clase, etnia, nacionalidad. Joel, adelante. Y con diversas estratégicas. El diseño y desarrollo de políticas institucionales que garanticen el respeto mutuo, la aplicación de protocolos y el fortalecimiento de políticas. Ya, ambas utilizan instrumentos. Pero vamos con vamos con las definiciones, amigos comunicólogos. La diferencia está clara en la definición. La bibliometría es la aplicación de la estadística, específicamente en la comunicación, sobre todo comunicación científica, porque esta produce específicamente libros. Biblios significa libros, ¿ya? Entonces, lo que hace la bibliometría es aplicar la estadística en los libros o artículos científicos donde se expresa una investigación. La cienciometría aplica también las matemáticas y la estadística, pero no solamente a los libros, sino a la investigación científica. Dice ahí, la investigación científica. ¿A qué nos referimos? Hay muchas cosas en la investigación científica que no solamente está referida a los libros. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que hemos utilizado para poder entrevistar a nuestros sujetos de estudio. Eso es parte de la cienciometría, pero no de la bibliometría. ¿Por qué? Porque esa información no está señalada en el artículo científico o en el informe que vamos a presentar, sino está señalada en nuestros diarios como tal o, bueno, es parte de la actividad. Cuando hablamos de la cienciometría, es la aplicación de la estadística en la investigación científica, en todo el proceso. Y conlleva no solamente análisis a los libros o artículos, que cuando se analiza exclusivamente artículos y libros, ahí tenemos el concepto de bibliometría. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. La cienciometría es la aplicación de la estadística en todo el proceso de la investigación científica. En cambio, la bibliometría es la aplicación de la estadística específicamente en el producto de la investigación científica, que son artículos científicos o libros. ¿Alguna pregunta, Lorena? ¿Lorena está? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Como una respuesta del examen? ¿Sí? Marina, ¿alguna pregunta? Adelante, John. Adelante con la pregunta, John. O Joel, perdón. Joel, adelante. Claro. La bibliometría. Un ejemplo de un indicador bibliométrico. La cantidad de veces que aparece el nombre Luis Ramiro Beltrán en todas las bibliografías de los artículos científicos. Eso es parte de la bibliometría. Un ejemplo de la cienciometría. Pues, ¿cuánto tiempo se ha tardado en entrevistar o en encuestar a nuestros sujetos de estudio? ¿Cuánto tiempo hemos tardado en redactar el capítulo número 1 de nuestro informe? ¿En cuánto tiempo hemos definido el objeto de estudio? ¿Ya? Fíjate que en la bibliometría se analiza el contenido señalado o los términos señalados en los libros y los artículos científicos. En cambio, la cienciometría se ocupa específicamente de investigar las características de la investigación científica que no están señaladas en los libros, como por ejemplo, reitero, el tiempo que se ha tardado en entrevistar, en encuestar o en hacer la delimitación del objeto de estudio. ¿Ya?
no o sea, eso no está señalado en los artículos científicos, no está escrito, pero sí es parte de la investigación científica como tal. ¿Se ha entendido? Ahora, Marina García, ¿alguna pregunta? Ok, vale. Mayerly Barrenuevo. Mayerly, ¿alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Oh, no todo, claro. Sí, sí, gracias. Gracias, Joel. Queridos amigos, reitero, es algo nuevo para ustedes, pero realmente hay un mundo de personas que se hacen ricas con la comunicación científica. Uno puede vivir de la investigación científica, sí, y puede vivir muy cómodamente. ¿Por qué? Porque quienes compran los artículos científicos no son personas, o no es, si bien no es un artículo de primera necesidad, pero sí son elementos importantes para poder generar la ciencia. Y esto obviamente tiene su repercusión, ¿no? Entonces, es importante que podamos conocer estas diferencias porque esto pasa en el mundo real, en el margen de la ciencia, ¿sí? Vamos ahora con lo que es la informetría. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Ya? A ver, voy a pedir a Alex Marcelo Morales. Alex. Alex, muy buenos días. ¿Puedes leer, por favor, el concepto de informetría y señalar la diferencia de la informetría con la cienciometría y la bibliometría? ¿Cuál es la diferencia con la informetría, entre la informetría, la cienciometría, perdón, y la bibliometría? Según tú, Marcelo. Ya. Vamos a ir en función de ese concepto, es parte justamente de ello, ¿no? A ver, Anaí Beth Ríos. Anaí. Anaí Beth Ríos García. ¿Están ahí? Oh. A ver, Anaí, por favor, escribe cuál es la diferencia, según tú, entre informetría, la cienciometría y la bibliometría. Escribe, por favor, en los comentarios. Giovanna Claros. Giovanna. Hola, Giovanna, muy buenos días.
¿Cuál crees que es la diferencia entre la informetría, la cienciometría y la bibliometría? Para cada nueva instancia de evaluación institucional. Y por supuesto esta cuestión de la mirada crítica que le permite a la universidad identificar dificultades, identificar también logros, ¿no es cierto?, para poder proponer estrategias y planes de mejora para su continuo crecimiento y evolución. Como les decía hoy, la Universidad Nacional del Eso es la cienciometría. en lo que fue el periodo 1994 Y la informetría. 1994 y 2000. Fíjate en el gráfico que estamos viendo, donde están los círculos. Y 2009, y como les comentaba hoy, nos encontramos en este momento transitando el cierre de lo que es la tercera evaluación institucional de la universidad, que formalmente inicia en el año 2017 con algunas actividades, pero donde las actividades más intensas y propiamente dichas... Y no solamente el proceso de la investigación, ¿sí? Cuando hablamos específicamente de la informetría, estamos hablando de aquel proceso o la aplicación de aquellos procesos que generan información, sean científicos o no científicos. Por ejemplo, el periodismo. Van a basar el próximo semestre periodismo 1. ¿Y qué van a hacer en periodismo 1? Generar información. Pero no van a aplicar el método científico, no, sino van a desarrollar justamente la información a partir de entrevistas periodísticas, redactando concretamente en formato de noticias. La informetría puede aplicar la estadística a un proceso periodístico, a un proceso de información, que involucra también el almacenaje y su recuperación. Sin embargo, no solamente la informetría abarca lo científico, ¿ya? Lo científico está reservado, ¿ya?, para la cienciometría, donde aquí la cienciometría aplica específicamente a las actividades de la investigación científica. Mientras la bibliometría aplica la estadística al producto de las actividades de la investigación científica, que se refiere específicamente a los artículos y libros, ¿sí? La informetría se refiere a todo el proceso, científico, no científico, al almacenamiento y recuperación, y aplica la estadística en esos procesos, sean científicos o no. Basta con generar información. De ahí viene su nombre, informetría, información. La cienciometría aplica la estadística para investigar características de la investigación científica, las actividades de investigación científica, el método científico. Y el resultado del método científico son artículos científicos o informes como tal. Y la aplicación de la estadística en estos informes se llama la bibliometría, de manera concreta, ¿ya? Esa es la diferencia entre la bibliometría, la cienciometría y la informetría. Bueno, también existe lo que es la cibermetría, la almetría y la webmetría, que se refiere específicamente a Internet como tal, ¿no? Pero bueno, eso ya es otros conceptos que no me gustaría complicarlos más. ¿Alguna pregunta de la clase del día de hoy? ¿Alguna pregunta? Puedo sacar 10 preguntas para el examen de la clase del día de hoy. ¿Qué es artículo científico? ¿Cómo se hace un artículo científico? ¿Qué es una base de datos? ¿Cuál es la diferencia con un sistema de indiciación? ¿Cómo se calcula el factor de impacto? ¿Qué es la bibliometría? ¿Cuál es la diferencia con la cienciometría? ¿Cuál es la diferencia con la informetría? ¿Alguna pregunta, por favor, para que les pueda aclarar? ¿Alguien estaba levantando la mano? Adelante, Álvaro. Te escucho. En todo lo que es la construcción de información con autoridades de las áreas centrales, es decir, las secretarías generales de la universidad. Comenzamos a trabajar en el diseño de instrumentos de relevamiento de opinión de la comunidad universitaria, y en el 2020 se
se logró aprobar el segundo plan estratégico de la universidad que abarca el periodo 2020-2030. 2021 fue un año intenso, bastante intenso de trabajo. Hicimos todo lo que tiene que ver con el relevamiento de opiniones a la comunidad universitaria a partir de encuestas en línea. Hicimos encuestas en línea, hicimos todo lo que es la redacción, revisión y elaboración del informe de final de autoevaluación, que implicó la constitución de una comisión redactora. Se presentó a CONEAU este informe y se presentó a CONEAU esta ficha, que era parte del requisito. Se establecieron instancias. Catalogar, pero no solamente estudia lo científico, la informetría, sino aquellos procesos que generan información, pero que no son científicos. Por ejemplo, las actividades periodísticas. ¿Sí? La informetría busca cuantificar, por ejemplo, la cantidad de, o por decirte así, la cantidad de espacio que ocupa la información en un archivo, por decirte así, o la cantidad de veces que nuestra fuente nos da la información, ¿ya? Por decir de manera concreta. La informetría no solamente estudia las actividades científicas, sino otras actividades que pueden no ser científicas, pero que también permiten obtener la información. Porque hemos dicho que la información no es lo mismo que el conocimiento, ¿no? La información son aquellos datos de interés y que pueden ser obtenidos simplemente con el desarrollo de actividades periodísticas como tal. ¿Pude explicar? ¿Sí? A ti gracias por la pregunta. Excelente las dos respuestas de bibliometría y cienciometría. Muy bien. ¿Alguien más estaba preguntando algo, por favor? ¿Alguna pregunta más? Carla Patricia, ¿alguna pregunta? Ajá. Moisés, Humberto Noya, ¿alguna pregunta? Ok. Pues bien, si no hay ninguna pregunta, terminamos la grabación del día de hoy.